en la versión anterior de este video que grabé sin los lentes, es que mírenme, ¿verdad? O sea, sin lentes me siento así como Clark Kent, que se quita el traje y no parece él. Igual me pasó cuando me hice fleco. Pero bueno, ya me estoy desviando. Estoy queriendo grabar una intro actualizada a un video que hice en 2023, que fue para una tarea de la universidad, como son tantos videos, y que había tenido muchas ganas de compartir, porque siento que es un video que aporta mucho, pero creo que todavía no estaba ahí emocionalmente. Pues al final es un tema muy vulnerable, o sea, mi sexualidad fue algo que fui descubriendo durante la pandemia, entonces pues a pesar de que ya habían pasado un par de años en 2023 cuando grabé ese video, pues todavía era algo muy, no sé, un tema sensible para mí, algo que me generaba como mucha, como vulnerabilidad, que todavía me genera vulnerabilidad, pero creo que ahora lo hace desde la confianza. Siento que son cosas que puedo hablar con mucha más tranquilidad ahora y nada, así que quiero hacer esta intro actualizada para este video porque no lo quería dejar de compartir, pero no lo quería volver a grabar porque me acuerdo el día que lo grabé, que estuve ahí, dale, porque yo tenía mi script, pero no había manera de que se me quedara. O medio lo hacía, pero algunas palabras estaban mal y quería ser así como muy precisa con mi lenguaje y usar la terminología correcta, entonces pues el video se queda como está, pero la introducción puede rehacerse, así que aquí estoy en 2025. ¿Qué ha pasado desde entonces? Fui a mi primer Pride el año pasado, de hecho aquí tengo mi cartel, se los enseño. Miren qué belleza. Hasta refleja la luz. No sé qué tanto se mire porque no estoy viendo la pantalla, pero fui a mi primer Pride en 2024, estuvo súper mágico, me la pasé bomba y tuve el privilegio de ir con mi mejor amigo y con familia y fue como muy especial. Y sí, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento y de una mejora en mi relación conmigo misma y en mi diálogo interno. Creo que una parte muy importante del viaje de la sexualidad y de conocerse a uno mismo es la aceptación propia antes de exigírsela al mundo, porque pues yo tenía muchos clavos conmigo misma o cosas que tal vez pensaba que aceptaba y luego me encontraba con homofobia internalizada que me súper sacaba de onda. Entonces creo que es algo que hay que seguir trabajando toda la vida porque pues hay muchas cosas que hemos aprendido y muchas ideas que hemos absorbido del mundo que pues no tienen que ser así, pero nos cuesta trabajo darnos cuenta de que sentimos eso porque está muy, muy profundo en nuestra mente y a veces es muy difícil llegar. Pero pues bueno, este video es una invitación a la introspección, a la aceptación y a pues tener el corazón abierto para escuchar a personas que tienen una vida diferente a la nuestra. Porque al final de eso se trata, pienso yo, la humanidad y tener relaciones humanas y hacer amigos y tener pareja y el amor. Se trata de aprender que tu manera no es la única manera y que hay mucha belleza en las diferencias y en la diversidad. Yo no tengo una hermana grande, yo soy la hermana grande, pero siempre he anhelado y he deseado mucho como tener esa persona que vive la vida o las etapas antes que tú y que tú puedes como ver lo que está haciendo y aprender desde lejos y no hacerlo tú necesariamente el error, sino empezar tu camino teniendo esa información en cuenta. Pero se me hizo algo especial hacer un video como desde una perspectiva de una hermana grande que te quiere compartir esta información esperando que te pueda servir y que te pueda ahorrar aunque sea un poquito de las complicaciones que yo viví. Así que sin más preámbulo, porque qué intro más larga, los dejo con Kiara de 2023. Y también me di cuenta de que seguramente la gran mayoría de las personas que dicen que la representación pues, no es tan importante son las mismas personas que toda su vida han estado acostumbradas a que sea súper accesible el ver representación de personas heterosexuales y cisgénero. Y justo por eso creo que TikTok se ha convertido en un lugar tan seguro para personas de la comunidad porque les ha permitido estar en un contacto más cercano con personas genuinas y reales que están contando su historia real. Y por eso es tan común conocer a alguien y decirle de que, ¿y cuándo te diste cuenta de que te gustaban las mujeres o algo así? Y es como, pues cuando bajé TikTok. Recientemente vi este video de Emilia Ángulo y me sentí muy identificada con lo que explicaba.
y creo que el tema de la representación es algo fundamental cuando hablamos de la diversidad sexual, pero vamos a llegar a eso más adelante. Mi nombre es Kiara, soy una mujer bisexual y hoy les traigo diferentes conceptos para que sigamos repasando y aprendiendo y teniendo estas conversaciones tan importantes sobre la diversidad sexual. Voy a dividir este video en 3 capítulos. El primero es los conceptos clave, la diferencia entre sexo, género, qué significa sexualidad. El segundo va a ser más enfocado en la diversidad sexual, las diferentes letras que componen la sigla LGBTQIA+, y el tercero va a ser específicamente sobre la bisexualidad y sobre la importancia de la representación. Empecemos hablando de la sexualidad. Mucha gente cree que la sexualidad está solo relacionada con las relaciones sexuales, y aunque esta es una gran parte de eso, no llega a abarcar todo lo que la sexualidad es. La sexualidad habla sobre nuestros cuerpos, nuestro género, nuestras relaciones con otras personas, cómo vemos el amor, cómo vemos la vida y nuestras experiencias. Ahora que ya sabemos eso, marquemos la diferencia entre dos conceptos que mucha gente usa como sinónimos, pero no deberíamos, que son el sexo y el género. El sexo es una etiqueta que nos pone un doctor cuando nacemos en base a nuestra anatomía, nuestros genes y nuestras hormonas. Se refiere a las características fisiológicas y biológicas de una persona al nacer. Y las dos categorías serían hombre o mujer. Por otro lado, el género se refiere a los atributos sociales asociados con ser hombre o mujer. Es básicamente lo que la sociedad espera de nosotros, lo que espera que pensemos, lo que espera que nos pongamos de ropa, cómo actuemos, nuestras actitudes, en base a nuestro sexo. Esto se establece y se aprende en la sociedad y va a cambiar con el contexto, la época y la cultura, así que es una cosa que va evolucionando con el tiempo. Hasta ahora tenemos que hombre y mujer son categorías sexuales, mientras que masculino y femenino son categorías de género. Aquí es importante mencionar que esta es una forma binaria de entender el género. Binario significa que está compuesto por 2 elementos, por ejemplo, el código binario de las computadoras, que está compuesto por ceros y por unos. Entonces, en la cultura occidental se nos ha inculcado que la identidad de género es binaria, que solo hay 2 opciones, hombre o mujer. Pero la realidad es que las personas somos mucho más complejas y necesitamos más posibilidades que eso. Así que ahí es donde entran las personas no binarias, que son personas que no se identifican ni con ser hombre ni con ser una mujer. El no binarismo no es nada nuevo y de hecho se ha visto históricamente en las culturas asiáticas. Dentro del concepto de género también hay 2 subdivisiones importantes, una es cisgénero y la otra es transgénero. Cisgénero, abreviado cis, es el término que usamos para referirnos a una persona cuya identidad y expresión de género están alineadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Y transgénero, abreviado trans, es el término que utilizamos para referirnos a las personas cuya identidad y expresión de género difieren del sexo biológico asignado al nacer. Y antes de pasar al próximo tema, quiero hacer una aclaración entre la diferencia de identidad de género y orientación sexual. Identidad de género es quién eres, es cómo te sientes, cómo te presentas al mundo, lo que sientes que tú eres. Mientras que orientación sexual es quién te gusta, es hacia quién sientes atracción, hacia quién sientes interés romántico, sexual, emocional. Así que son 2 cosas diferentes que no debemos confundir. Y bueno, llegamos al capítulo 2, donde nos vamos a enfocar en la diversidad sexual. Pero antes empecemos hablando de la heterosexualidad. El prefijo hetero significa otro, entonces una persona heterosexual es alguien que siente atracción por una persona de otro sexo diferente al suyo. Si nos vamos a la perspectiva binaria, sería una mujer a la que exclusivamente le gustan los hombres y viceversa. La heterosexualidad es una orientación sexual más y no tiene nada de malo. El problema está cuando llegamos a la heteronormatividad, que es cuando se asume que todo el mundo es naturalmente heterosexual y que la heterosexualidad es ideal o superior a la homosexualidad y a la bisexualidad. Vamos a hablar un poco más de esto cuando lleguemos al tema de la homofobia más adelante en el capítulo 3, pero por ahora lo que tienen que saber es que la heteronormatividad no es positiva y no nos hace favores a nadie. Bueno, ahora que cubrimos esto, entremos a la sigla LGBTQIA+. Yo sé que la sigla tiene muchas letras y puede ser intimidante, así que vamos a ir una por una para que no te queden dudas. Empecemos con la L. Esta representa la palabra lesbiana, que hace referencia a una mujer que gusta de otra mujer. Digo que gustan, pero saben que me refiero a sentir atracción emocional, romántica o sexual. La G representa la palabra gay, que se refiere a los hombres que gustan de otros hombres. Lesbiana y gay están dentro de la categoría de homosexualidad. El prefijo homo significa igual, entonces es básicamente alguien que gusta de su mismo sexo. Ahora sí, pasemos a la bisexualidad. La bisexualidad hace referencia a personas que gustan de personas de su mismo sexo o de otros sexos. Utilizamos la abreviación bi. Aunque la letra P no es parte de la sigla, es muy importante mencionar la pansexualidad. El prefijo pan se refiere a totalidad. Entonces, pansexualidad es cuando alguien gusta de todos los géneros o gusta de las otras personas sin importar su género.
Llegamos de nuevo a la T. La T representa la palabra transgénero, que como platicábamos era cuando una persona nace con un sexo biológico con el que no se identifica, y tampoco con las expectativas de género que les asigna la sociedad en base a ese sexo. Si quieren seguir aprendiendo sobre la transexualidad, les recomiendo mucho este video y me parece muy valioso porque estamos aprendiendo de parte de personas trans. Llegamos a la Q, que representa la palabra queer. A mí me gusta mucho esta palabra, pero tiene una historia un poquito compleja. La palabra inició como un despectivo para referirse a las personas homosexuales que se utilizaba a finales del siglo XIX y se usó, creo yo, que hasta los años 70. Entonces hay personas, especialmente de edades avanzadas, que no son muy fans de esta palabra y no se sienten cómodas usándolo. Así que eso es algo para tener en mente. Pero este término nos gusta a muchas personas porque abarca todo el espectro de posibilidades dentro de la sombría LGBTQIA+. Es un término muy inclusivo y el significado de esta palabra es extraño, algo que sale de la norma. Entonces fue una palabra que la comunidad ha reclamado de regreso para usarlas a su beneficio. La I se refiere a intersexual. Esta, al igual que la transexualidad, no es una orientación sexual, hace referencia a una persona que nació con una variación de cromosomas, hormonas o de anatomía que no encaja exactamente en lo que es ser masculino o femenino. Esto no es un problema médico y las intervenciones médicas no son necesarias, pero lo que sucede usualmente es que el doctor y la familia juntos deciden el sexo para este bebé y luego la familia lo cría en base a las expectativas de género relacionadas con ese sexo. Aunque muchas personas comentan que lo ideal sería que ese bebé crezca y que llegue a su identidad, no que se le imponga aleatoriamente en su infancia. La A representa la palabra asexual. En esta palabra el prefijo A hace referencia a sin, entonces se refiere a una persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Esto no quiere decir que una persona asexual nunca tenga relaciones sexuales o que no las disfrute, simplemente lo experimenta de una forma diferente al resto de personas. Y por último llegamos al signo más, que hace referencia a todo el espectro, todas las posibilidades dentro del espectro de la sexualidad y de género para las que todavía no tenemos letras o palabras. Al final una etiqueta es buena en cuanto te sirva, pero nuestra sexualidad y nosotros como personas no somos estáticos, todo el tiempo estamos evolucionando, cambiando, reinventándonos, no estás encadenado a esa etiqueta inicial con la que te identificaste. Y de hecho esto me recuerda a una frase que leí de Judith Butler que dice: ¿existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos. Así que cualquiera que sea tu orientación sexual, espero que este capítulo haya sido un recordatorio de que hay tanta diversidad en el mundo como diversidad en personas, y que tu orientación sexual y tu identidad de género son válidas, incluso si no has tenido experiencias sexuales con otras personas. Y llegamos al capítulo 3, mi favorito, el de la bisexualidad. Esta fue la razón principal por la que quería hacer este video, porque no sé, siento que es algo que a mí me habría gustado ver cuando estaba en el proceso de descubrir mi bisexualidad y que estoy muy feliz de poder ahora ser esa persona para alguien más. Bueno, lastimosamente tengo que empezar hablando del borrado bisexual o el bi erasure, que hace referencia a la desvalidación de la experiencia bisexual como un conjunto. Eliminar, falsificar o reexplicar las pruebas sobre bisexualidad en los registros históricos, materiales académicos, noticias y otras fuentes primarias. Y una gran razón para el borrado bi puede ser el patriarcado. Siempre el patriarcado. Y es que vivimos en una sociedad androcéntrica donde la preferencia por los hombres domina sobre cualquier otra. Por lo tanto, los hombres bisexuales suelen ser vistos como hombres homosexuales y las mujeres bisexuales suelen ser vistas como mujeres heterosexuales, invalidando y borrando la experiencia bisexual. Otra razón para el borrado bi es lo que hablábamos de la obsesión occidental con lo binario, homosexual o heterosexual, blanco o negro. Pero la realidad es que habemos grises, porque la sexualidad es un espectro. Y ahora tengo que hablar de la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Se trata de toda aquella actitud o legislación degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia alguien por motivo de tener una orientación sexual que difiere de la heterosexualidad o una identidad de género que no se ajusta al sistema de sexo y género socialmente preestablecido. Aunque la homosexualidad y la bisexualidad han existido por siglos, fue hasta el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud las retiró de su listado de enfermedades mentales. Es por eso que en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la homofobia, la bifobia, la lesbofobia y la transfobia. Lamentablemente, aún hoy en día hay países donde el amor diverso es un delito y donde existen prácticas tan inhumanas como las terapias de conversión, que son inherentemente discriminatorias,
crueles, degradantes, y que según el grado de dolor físico o mental infligido a la víctima, pueden equivaler a formas de tortura. Por toda esta mierda es tan importante que unamos fuerzas con personas aliadas a la comunidad y que luchemos por nuestros derechos y por construir una sociedad cada vez más incluyente e igualitaria. Ahora vamos a hablar de la representación, que era lo que les mencionaba al inicio del video con la referencia del TikTok de Emilia. Esta de hecho es una gran solución para el borrado bi, porque se dice que mientras más visibilización se le dé a la bisexualidad en la cultura popular y en los medios, más estaremos conscientes de que existe y de que está bien. Y ahora algunas noticias positivas. Cada vez hay más personajes bisexuales en la televisión. Si no, solo volteamos a ver a Heartstopper y todo el fenómeno de Nick Nelson, nuestro ícono bi. I'm bi actually, but yeah. También lo noto en la música, donde hay más cultura bisexual ahora que nunca. Y con la apertura de figuras públicas a compartir su sexualidad. Aquí creo que es muy importante mencionar que no por ser una figura pública alguien te debe esa información privada. Así que siempre hay que respetar la privacidad de las personas y está bien que quieran o no compartir estos detalles sobre su sexualidad. Y para ir cerrando les quiero dar como mis consejos y aprendizajes como una persona bisexual, cositas que me habría gustado que me dijeran a mí y que ahora yo te puedo decir a ti. Para empezar, yo no sabía que la bisexualidad existía, o sea, yo me enteré en 2020 gracias a TikTok porque empecé a ver contenido de creadores de contenido queer y fue como un aha moment porque era algo que yo no sabía que podía pasar. Entonces, definitivamente, seguir con la representación es muy importante. Ahora, con lo relacionado a compartir tu identidad con otras personas, todo esto de salir del closet, te diría que te pongas a ti primero y que tú seas tu prioridad y que al final se trata sobre tu comodidad con las personas. Por mucho amor propio que tú te tengas y mucha aceptación que tengas hacia tu sexualidad, puede ser muy intimidante compartir estos detalles con otras personas, especialmente cuando se trata de seres queridos de quienes sentimos que necesitamos esa aprobación, ¿verdad? Entonces este proceso de salir del closet es muy propio de cada quien, no hay una forma única correcta de hacerlo y tampoco es necesario para todas las personas. Así que si decides o no hacerlo, pues eso va a depender de tus circunstancias, del momento de tu vida, de las personas a tu alrededor. Pero lo más importante es que sepas que no por no compartir tu sexualidad o tu orientación sexual con otras personas es menos real o menos válida. No necesitas la validación de nadie más que de ti misma. Y bueno, dos cositas importantes también para mencionar. La primera es que si tú eres una persona bisexual, todas tus relaciones van a ser relaciones queer o relaciones bisexuales, sin importar el sexo de tu pareja. Esto quiere decir que si tú estás, digamos, con una persona del sexo opuesto y pareciera una pareja heterosexual, aún sigue siendo una pareja bisexual, porque tu identidad es bisexual y tu identidad no cambia dependiendo de tu pareja. Y la tercera es, además de que ser bisexual es normal y está bien, es mucho más común de lo que pensamos. Según un estudio de 2021, donde se entrevistó a un total de 12,000 adultos estadounidenses, más de la mitad de la población que se identificó como queer se identificó como bisexual, el 57%. Esto representa a un 4% de todos los adultos estadounidenses de la muestra. Y como un extra, si estás en este proceso de descubrimiento personal, un libro que me sirvió mucho y que te recomiendo es Ahora que ya lo sabes, de Oriol Pàmies. Es un libro muy especial, yo lo tengo pero se lo presté a una amiga. Es un libro que me encanta y fue muy especial para mí porque fue la primera cosa pública que tuve donde tenía... lo recomiendo mucho, está escrito desde la perspectiva de un hombre gay y creo que hay muchas experiencias compartidas dentro de la comunidad y fue un libro en el que aprendí mucho, entonces te lo recomiendo si te interesa seguir aprendiendo de estos temas. Creo que ahora sí, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Yo aprendí muchísimo investigando este material y eso me lleva a mi mensaje de cierre y es que todos estamos en proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje nunca termina. Entonces no tengamos miedo de preguntar y de hablar sobre estos temas, siempre desde el respeto y desde la intención de escucharnos para entendernos. Pero no nos quedemos callados, hablemos de estos temas y aprendamos todos juntos. Nuestras diferencias son valiosas y nos hacen personas únicas y todas merecemos vivir una sexualidad digna y feliz, porque amor es amor. ¡Mua! Bueno, y todavía no lo saben, pero en septiembre tendré una canción que saldrá. Tal vez antes también va a haber otra, que también es queer,
pero todavía no se los puedo confirmar porque todavía no está lista, así que no puedo hacer esa promesa antes de tiempo. Pero sí, este es un año en el que voy a sacar música, así que eso está en el panorama, en el horizonte y estoy muy feliz y muy emocionada de que lo escuchen y que me cuenten qué tal y a ver si les gusta tanto como me gusta a mí este proyecto. Pero nada, ya, chao.